Digamos desde el exilio lo que no se puede decir en la dictadura de Nayib Bukele. Parece ser que el espíritu de Alejandro Mason va a perseguir de manera permanente al gobierno de Nayib Bukele. En el camino le cambiamos nombre o le damos otra connotación, si es que se le puede llamar gobierno o una estructura del crimen organizado. Lo cierto es que lo último que ha sacado Factum solamente es la puntita de un montón de cosas que en el camino van a ir saliendo. Pero la realidad es que si algo le convenía a Nayib Bukele era hacer pasar a mejor vida a Alejandro Mason. Aunque Bukele sabe y está consciente obviamente de que las pruebas o la documentación que tenía Alejandro Mason ya no está al alcance de él. Aunque el fiscal general de la República haya destruido un folder en donde tenía perfilado a muchos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, perfiles que venían desde la época de la pandemia, en donde aparecían nombres tales como el de Carolina Recinos, Francisco Alaví, Pablo Anlíquer y otras personas que en la época de la sopa china en El Salvador agarraron dinero del pueblo con el pretexto que compraban mascarillas u otras cosas para combatir el problema de salud de aquella época. Todo esto Alejandro Mason lo sabía. Todo esto Alejandro Mason lo había documentado. Todo esto Alejandro Mason tenía prueba contundente. Aunque le informaba en algún momento a Nayib Bukele, también Alejandro no tenía del todo confianza en Nayib Bukele. Es cierto que Alejandro vigilaba, que establecía algunos puntos de seguimiento sobre los corruptos, pero también Alejandro era vigilado y lo perseguía el mismo gobierno de Bukele. Es decir, ambos no se tenían confianza. Alejandro Mason entendía de que el gobierno de Bukele, a pesar de que había vendido una idea política cuando llegó al poder en el 2019, también Alejandro entendía que estaba rodeado Nayib Bukele de personas no muy sanas. No porque Bukele haya sido una persona sana o sea una persona sana. Alejandro también conocía lo perverso que era Nayib Bukele en razón de agarrar dineros que no le correspondían o dineros ajenos. Al fin y al cabo Alejandro lo conocía de su época de pubertad porque habían sido amigos en esa etapa de la vida. Pero como Alejandro sabía de qué estaba hecho el muchacho Bukele y que más aún se le agregaban otros elementos que potenciaban los defectos corruptos de Nayib, haciéndose rodear por un círculo no muy sano, Alejandro lo vigilaba. Nayib Bukele nunca contrató a Alejandro de manera permanente, sino que su contrato lo iba renovando cada año. Obviamente la confianza no era mutua, a pesar de que se conocían. Alejandro empezó a escribir cosas y empezó a mandar correspondencia año tras año, periodo tras periodo. Correspondencia que llegó de alguna manera a otras instancias fuera de El Salvador. Y Bukele lo sabe. Al principio era una sospecha, pero hoy Bukele está consciente de que eso sucedió. El folder que destruyó el fiscal general, no solamente quedó ese folder, sino que también quedaron copias, como lo hace ver Factum. También quiero adelantarle a usted que dentro de un mes y medio, viene una investigación mucho más profunda que inició hace 6 meses u 8 meses, que recoge un montón de evidencia, desde audios, desde grabaciones que ya habían o que Alejandro había visto cómo las encontraba. Pero esto que Alejandro hizo de grabar a Nayib Bukele, de grabar a sus funcionarios, de grabar la corrupción de Bukele, esto ha sido bueno. Alejandro era urgente para Bukele que le quitara la vida o que lo pasara a mejor vida. Para Bukele era una necesidad, ya ni siquiera era una conveniencia, era una necesidad urgente quitar de su camino político a su asesor de seguridad, Alejandro Mason. Porque Bukele no tiene lealtades, Bukele no tiene principios, él no tiene valores, él no respeta a sus amigos, él va por sus intereses. ¿En algún momento le sirvió Alejandro Mason para llegar al poder a Bukele? Sí. ¿En algún momento dejó de servirle Alejandro Mason a Bukele? También es cierto. En algún momento otras personas del entorno de Bukele, políticamente hablando, le servían más o le eran más útil que su amigo de infancia, en este caso Mason. Tal es el caso de Guillermo Gallegos u otras personas que tenía perfiladas a Alejandro Mason en su informe. Pero para Bukele era una cuestión de vida o muerte. Mandar al más allá a Alejandro Mason por cualquier cosa, por lo que sea, se lo iba a quitar de encima. Las investigaciones que vengan en el futuro van a empezar a denotar el comportamiento hostil de Bukele y de su círculo político cercano en contra de Alejandro Mason, que aunque gritaba en el desierto que pedía auxilio, nadie se lo daba. Digo gritaba en el entendido que nadie de la población, incluso nosotros, no le entendimos que estaba denunciando a una organización criminal que se había tomado el Estado en El Salvador. Y él sí lo sabía, pero muchos no se lo entendimos.
No se lo entendió la prensa, no se lo entendieron las redes sociales, no se lo entendió la comunidad académica, los opinólogos, no se lo entendió nadie. Aunque él gritaba, nadie le puso atención al tema de la corrupción en El Salvador. Obviamente, Bukele ya había secuestrado todos los medios de comunicación y ya manejaba a los opinólogos en El Salvador a través de la red de Porfirio Chicas, el jefe del comité de crisis de Casa Presidencial, exdiputado de la derecha arenera en El Salvador. Pero Alejandro no tenía otro destino, no había otro rumbo para Alejandro. Para donde se hiciera, Alejandro solamente iba a terminar al interior de un ataúd. ¿Cómo así sucedió? Él era vigilado, así como él vigilaba, también él era vigilado. Y lo que sucedió en la Asamblea Legislativa con el diputado Eric Salguero solo fue una excusa perfecta para detener, torturar y pasar a mejor vida al asesor de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Pero Bukele es consciente de que esa copia de ese expediente, de los perfiles que Alejandro tenía, ellos son conscientes de que esos perfiles salieron a otro lado. Y que el espíritu de Alejandro Mason va a ir persiguiendo a Nayib Bukele, quizás hasta en su vida privada, cuando un día deje la presidencia de la República. Porque el aporte que Alejandro estaba haciendo en la lucha contra la corrupción era muy bueno. No nos vaya a sorprender a nosotros o al pueblo, no le vaya a sorprender que en algunas instancias de la corte, en el proceso del juicio contra pandillas, aparezca prueba que Alejandro haya aportado en la operación Vulcano que dirigía el Departamento de Estado junto a la DEA, el FBI y otras agencias de inteligencia. Prueba contundente en donde hay audios que los funcionarios de Bukele y que el mismo Bukele sabía de la negociación con pandillas y que el OIE del Estado de Peter Dumas también estaba involucrado en esto. Digo de Peter Dumas porque Alejandro Mason era enemigo personal de Peter Dumas. Nunca tuvieron buena relación. Tanto así que el OIE del Estado de Peter Dumas perseguía a Alejandro Mason. Mason no era bien visto por Peter. Era enemigo personal interno en los anillos periféricos del poder político en El Salvador. Nayib ya lo sabía, pero así estaba la trama esta. Van a aparecer audios, van a aparecer otro tipo de pruebas en la Corte de Nueva York, aportados por el que en algún momento de la vida va a llegar a ser considerado un héroe en la lucha contra la corrupción, porque Alejandro se estaba convirtiendo en eso, en un problema muy pero muy incómodo por parte del gobierno de Nayib Bukele. Ya estando detenido Alejandro, la gente cercana a Nayib Bukele le hizo llegar a una persona bien hostil, también cercano a esta persona, al Burro Castro, y hablamos del inspector Chirriplín. Todo se dice internamente que Chirriplín en las Bartolinas del Adán llegaba a torturar a Alejandro Mason. Chirriplín, un inspector que es apoyado por Michel Sol y por el Burro Castro. Hay que ver en el camino y en las investigaciones que vienen, en lo que va a salir muy pronto. ¿Qué más sale? ¿Audios? ¿Van a salir videos? ¿Qué más van a salir? Se viene una sorpresa en relación a Alejandro Mason. A Bukele le urgía quitarle la vida a Alejandro Mason. Ya era demasiado incómodo, porque Bukele ya era corrupto, pero se potenció rodeándose de corruptos. Pueblo, lo que viene en el tema de Alejandro Mason, a usted lo va a sorprender. Usted no ha visto nada. Mi nombre es César Fuentes. Recomienda el canal, comparte el contenido, suscríbase, dele like, que la lucha apenas empieza, nosotros seguimos.